noches a todos los hermanos que se dieron el tiempo para ver esta transmisión. Estamos casi por empezar la predicación a cargo de nuestro hermano Oscar, pero antes vamos a cantar el coro de Nehemías 9:6, Tú solo eres Jehová. Lo vamos a cantar 2 veces para que participen con nosotros en esta alabanza que es para el Señor. Cantamos: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Las maestras pueden pasar. Gracias a Dios porque aquí estamos. Por lo que algunos me dicen, ¿verdad? El domingo parece que hubo más que ahora. Bueno, gracias al Señor porque Él nos ha cuidado y nos ha guardado, hermanos, ¿verdad? Y agradezco a algunos de ustedes. Me han dicho que han orado por mi hermana, ¿verdad? Por Elizabeth. Ella se puso muy delicada, ¿verdad? Por el coronavirus, ¿verdad? Al principio pues trató de quedarse en casa. Ella vive sola, ¿verdad? No vive nadie con ella, está sola en su casa, y se empezó a sentir mal. Y bueno, su hijo le llamaba: ¿cómo estás? Y pues al principio decía: está bien, nada más los síntomas iniciales, ¿verdad? Que la gente tiene, pero ya después empezó a sofocarse, a no poder respirar, y ya mi sobrino fue por ella a su casa y la llevó al hospital, y estuvieron casi a punto de intubarla, ¿verdad? Ya sus pulmones no respondían, y hicieron algunos manejos por ahí, y medicamentos y esto y lo otro, y pues le bajó mucho la oxigenación de la sangre, en menos de 90 la tenía, y sí, se vio muy delicada. Gracias a Dios ahorita ya está recuperándose, ¿verdad? Todavía está en el hospital, va a estar toda esta semana, ¿verdad? Debido a que sí está afectada. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Y agradezco a todos ustedes, hermanos, que se acordaron de ella en sus oraciones, ¿verdad? Ella es mi hermana, se llama Elizabeth, ¿verdad? Y si alguno de ustedes puede seguir orando, ¿verdad? Les agradecemos, ¿verdad? Para que ella se recupere totalmente, ¿verdad?
pues yo quiero que Dios la deje todavía, porque ese carro rojo que a veces traigo, ella me lo regaló, ¿verdad? Y quiero que me regale otro, ¿verdad? Así que, pues, ¿verdad? Que el Señor la deje de todavía más tiempo, ¿verdad? Bien, hermanos, estoy muy agradecido con el Señor por esa razón, de que ella se está mejorando. Hermano César Delgado también nos pedía orar por su hermano Eleazar, ¿verdad? Eleazar Delgado, que también está igual, ¿verdad? Con el COVID. Y hay mucha gente, hermanos. Mi sobrino también resultó, Eliud también resultó con COVID, y mi hermana y su esposo. Tengo otra hermana también en Houston, ¿verdad? Igual. Y, en fin, les ha llegado la enfermedad, el problema, ¿verdad? Y pues Dios es el que los ha ayudado y han estado saliendo adelante, ¿verdad? Y pues nuestra recomendación es cuidarnos, hermanos, ¿verdad? Vamos a cuidarnos, a hacer la parte que nos toca, nada más, ¿verdad? Cuidarnos, ¿verdad? Y nuestro hijo, ¿verdad? Nuestro hijo Abraham y su familia, ¿verdad? No quieren ir a la casa. Dice, es que les queremos cuidar, ¿verdad? Y mi esposa cumple años en la próxima semana, y dicen, pues te vamos a guardar los saludos, los abrazos, los besos, no te vamos a saludar, le dicen a mi esposa. Y las veces que los hemos ido a visitar, no los saludamos, ¿verdad? No los abrazamos, nada. Nos mantenemos un poquito distantes. Y bueno, lo hacen con un buen propósito, con un buen fin, que es cuidarnos, protegernos, ¿verdad? Y Dios nos pide, hermanos, ¿verdad? Ahí en el libro de Proverbios, de que, ¿verdad? El sabio ve el peligro y se esconde, mas el necio no se esconde y lo agarra, ¿verdad? El problema. Así que vamos a cuidarnos, hermanos, a hacer la parte que nos toca. Lo más difícil lo va a hacer Dios, ¿verdad? Dios es el que se encarga de lo más difícil. Así es, hermanos. Bien, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Por las que estemos orando. Sigamos orando, como hermano Manolo nos ha dicho, por algunos hermanos, ¿verdad? El hermano Samuel Rincón está bien, hermanos, está bien, gracias a Dios. Está bien guardado, ¿verdad? No sale para nada. Y otros hermanos que, ¿verdad? Están cuidándose también. Javier está también con problemas de salud, el de Beba. ¿El de Beba? Sí, también trae problemitas. Javier. Sí. Bueno, recuerden entonces al esposo de Beba, hermanos, que no beba, ¿verdad? Javier Zamarrón se llama, para que igual lo tengamos ahí en nuestra lista de oración, ¿verdad? Así es. Bien, hermanos, en días pasados les comentaba de un hermano y amigo que se llamaba Rosendo Pruneda. Ellos tenían una bonita tradición de los primeros días del año se reunían como familia, la familia Pruneda, ¿verdad? Eran muchos ellos. Se reunían en casa de donde vivieron los padres del hermano Rosendo. Ahí, ¿verdad? Se juntaban y era una comida, ¿verdad? Hacían una comida para todas las familias, ¿verdad? Eran muchas familias, como unas 10 familias yo creo, y cada año tenían esa bonita costumbre, ¿verdad? Se juntaban, se saludaban, porque a veces ustedes saben que en todo el año, aunque seamos familia, no nos vemos en todo el año, así que procuraban ese día estar ahí y pues platicar, convivir y dar gracias a Dios y pedir la bendición de Dios para ese año que empezaba, ¿verdad? Y así estuvo haciéndose, pero notamos que las familias empezaron a crecerse, los hijos, los nietos, etcétera, y empezó a disminuir la asistencia a esta reunión. Cada vez eran menos personas, ¿sí? Y en los últimos años nos dimos cuenta que muchos estaban ausentes. Y el hermano falleció el año pasado y ya se acabó la reunión. Ya no se reúnen. Posiblemente algunos de ustedes como familias también tengan alguna costumbre parecida,
¿verdad? Hay veces que se reúnen la familia, se juntan por algún motivo, en algún evento, y fallece quizás el familiar sobre el que gira la atención de la reunión, y se acabó, ya, ¿verdad? Esas actividades. Hermanos, el Espíritu Santo un día va a ser quitado. El Espíritu Santo un día ya no va a estar aquí en la tierra. Su ministerio en la tierra habrá terminado. Y ya, la presencia del Espíritu Santo se acabó. Bien, antes de que toquemos directamente este tema, vamos a hablar un poquito acerca del ministerio del Espíritu Santo a través de los siglos, a través de la historia, a través del tiempo. El ministerio del Espíritu Santo ha sido diferente. En cada una de las dispensaciones o los períodos de la historia, ¿sí? Una dispensación es un periodo de historia en el cual Dios trata con el hombre de determinada manera. Esa es una dispensación. Un tiempo, un periodo, un lapso en el cual Dios trata con el hombre de una manera. No trata Dios igual siempre al hombre. A través de la historia esto ha sucedido. Y el ministerio del Espíritu Santo también ha sido diferente a través de los años. Vamos a hacer un pequeño repasito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo fue el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era el ministerio del Espíritu Santo en esos años pasados? En primer lugar, quiero decirles que no se le llamaba Espíritu Santo. No. El nombre que se le daba al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, o Espíritu nada más. Si buscamos en nuestra concordancia, vamos a encontrar Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento. Comienza en el Nuevo, y ahorita lo vamos a ver. Pero por eso les decía, voy a pedirles que vean algunos pasajes donde el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento, pero no se le llama como tal, sino de otra forma, muy semejantes. Vamos a ver Jueces capítulo 13, versículo 25. Jueces capítulo 13, versículo 25. Dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí se le llama el Espíritu de Jehová. Busquemos 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Ok? Notan que se le llama Espíritu de Jehová. Primero de Samuel. Libro primero de Samuel. Le llamo yo primero. Hay veces que uno se acostumbra a decir primera de Samuel, segunda de Samuel, primero de Reyes, no, ¿verdad? Lo mejor es decir primero, porque son libros. Cuando se dice primera es porque son cartas o epístolas. Primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. ¿Sí, hermanos? ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a abrir la Biblia en primero de Samuel, capítulo 16. Versículo 13. Veamos cómo se le llama al Espíritu Santo en este versículo. 16:13 de primero de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, hermanos, notarán que no se le llama Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de Jehová. En otras porciones ustedes leerán que dice Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo venía sobre las personas, pero no se quedaba con ellos. No era permanente la estancia o la morada del Espíritu Santo en las personas. Era algo intermitente. Sí, ¿verdad? Y era condicional. Condicional. Había una condición para que el Espíritu Santo viniera sobre las personas. Y no era permanente, temporalmente, ¿verdad? A diferencia, voy a empezar a mencionar un poquito cómo era el Espíritu Santo, o cómo es el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia, para que notemos esa diferencia, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo hoy en día con nosotros no es temporal, no es intermitente y no es condicional, ¿verdad? Por eso les digo que es distinto. Por ejemplo, allí en Jueces, capítulo 13, versículo 25, Jueces, ahí donde estábamos en la lectura ahorita, Jueces, capítulo 13, versículo 25, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Está hablando de Sansón, ¿verdad? El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Venía el Espíritu y les capacitaba. Venía el Espíritu y les, ¿verdad? Proveía, los equipaba para hacer cosas sobrenaturales, cosas portentosas, cosas milagrosas. Y esto fue lo que pasaba con Sansón. Venía el Espíritu de Dios y Sansón agarraba una guijada y mataba a 3,000 personas. Humanamente eso era imposible, pero era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová que venía sobre él. En una ocasión también Saúl, ¿verdad? De repente había una compañía de profetas y vino el Espíritu de Dios y empezó Saúl a profetizar también como los profetas. O sea, el Espíritu lo capacitaba, ¿verdad? Y asimismo, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 16, libro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ahí lo leímos hace un momento. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En aquel día. Así que venía el Espíritu de Dios. Y vemos a David que defiende sus ovejas con sus manos y no importa, ¿verdad?, que el león se le ponía enfrente, él quitaba de las fauces, de las garras del león a sus ovejas. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se enfrentarían a un león, ¿verdad? Si hasta los vemos en los zoológicos, pero nada más de lejecitos, no nos queremos acercar. Bien, pero David lo hizo. ¿Cómo es posible que haya hecho estas cosas extraordinarias? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Jehová. Pero así como venía el Espíritu Santo y a Sansón lo equipaba para que, lo capacitaba para destruir a sus enemigos, así el Espíritu de Dios los dejaba. Cuando desobedecían a Dios, el Espíritu los abandonaba. Ya no estaba con ellos, ¿verdad?
Vamos a ver Jueces 16. Jueces 16, versículo 19. Jueces 16, 19. Y ella, ¿quién es ella? De las que se enamoran los muchachos cuando no quieren obedecer a Dios. Dalila. Y Dalila hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: como la vez pasada, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y fue reducido a un simple mortal, débil y vulnerable. No pudo hacer nada. Pensó, como las otras veces, ¿verdad? Destruyo a mis enemigos, rompo todo lo que con lo que me aten. No, ya tu fuerza se acabó, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Primero de Samuel 16, 14. Primero de Samuel 16, 14. Dice la Biblia: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí? Ya no estaba el Espíritu Santo con él. Y lo molestaba los demonios. David también pecó contra Dios. Y en su salmo de arrepentimiento, Salmo 51, ustedes lo pueden ver, echen un vistacito nada más. Salmo 51. Versículo 11. Dice David: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque Dios le quitó su Santo Espíritu. Así es, hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo venía, estaba un tiempo, y después, si pecaban, si desobedecían, los dejaba, los abandonaba. Estaba temporalmente, mas no permanentemente. Ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermanos, en el tiempo de la gracia, en este tiempo en el que estamos viviendo. Sí, el Espíritu Santo no está temporalmente, está permanentemente con nosotros. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos, el Espíritu Santo, dice la Biblia, ha hecho su morada en nosotros. Y se le llama ahora en el Nuevo Testamento Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿verdad? Hay unos pasajes, nada más se los cito, ustedes después en casa lo leen, en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Se le llama por primera vez el Espíritu Santo, cuando el ángel dice que el Espíritu Santo va a venir sobre María. Y también cuando el Espíritu Santo anuncia el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas. Sí, se le llama, y a través del Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que se le llama Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Y hermanos, el Señor Jesucristo hizo estas promesas. Vean en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 7. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí tenemos la promesa del Señor Jesucristo de darnos el Consolador. ¿Quién es el Paracleto? Es lo que significa Consolador en griego, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya. Los discípulos, cada vez que el Señor Jesús anunciaba de que iba a regresar al Padre, de que nada más iba a estar un tiempecito con ellos y después iba a volver al cielo, se ponían tristes. Ya se habían acostumbrado a andar con Cristo. Él les solucionaba todos sus problemas, ¿verdad? Disfrutaban de la compañía y de la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando Cristo les decía: pues ya falta poquito para que me vaya. Sí, ya. Nada más voy a estar un poquito y me voy a regresar al Padre. Y se ponían tristes, ¿verdad? Pero el Señor les dice, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo que os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Ok? O sea que el Consolador iba a venir si el Señor Jesucristo se iba. El Señor Jesucristo corporalmente nada más estaba con sus discípulos. Nada más. Había discípulos en Galilea y el Señor Jesucristo, si estaba en Jerusalén, no estaba con los discípulos de Galilea. Si el Señor Jesús estaba en Cesarea de Filipos, no podía estar en Betania o en algún otro lugar, en Capernaum, etcétera. No podía estar. Por eso les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar el Espíritu Santo y Él estará con ustedes, con todos ustedes siempre. Va a ser su morada con ustedes. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Hermanos, el Espíritu Santo no iba a estar como en el Antiguo Testamento, un tiempecito, otro. Ya desobedeciste, ya pecaste. Pues ya no está el Espíritu Santo. No. ¿Verdad? Dijo el Señor: va a estar con ustedes para siempre. Para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo va a venir a nosotros por su Espíritu. Por el Espíritu Santo, Cristo está con nosotros. Dice: vendré a vosotros. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. De su Espíritu. El apóstol Pablo, hermanos, claramente nos decía que somos templo del Espíritu Santo desde que creímos en Cristo, cuando dijo: habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y también dijo Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Así que, hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo en la tierra? En nosotros. En nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu Santo aquí en la tierra? En nosotros, en el cuerpo de los creyentes en Cristo, en el cuerpo de los hijos de Dios.
los creyentes somos una casa espiritual, como el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Ahí en 1 de Timoteo, vosotros sois la casa de Dios. El apóstol Pedro dice, cada uno de nosotros como piedras vivas somos construidos como un edificio espiritual. Así que la iglesia es un templo, una casa espiritual donde mora el Espíritu Santo. Específicamente, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en cada creyente. Así que, ¿cómo contestamos esta pregunta? ¿Cuándo será quitado el Espíritu Santo de la tierra? Pues cuando nosotros, donde mora el Espíritu Santo, ya no estemos aquí. Sí, cuando la iglesia del Señor Jesucristo sea levantada, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, el Espíritu Santo desaparece de la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses, ahora sí decimos segunda, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que detiene la manifestación del anticristo, hasta que él a su vez seas quitado de en medio. ¿Quién está deteniendo la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo. Y va a ser quitado de en medio. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, hermanos. Ya no queda ninguna profecía por cumplirse para que venga el arrebatamiento. A veces algunas personas, poquito incorrectamente, dicen, es que todavía falta que el evangelio sea predicado a todo el mundo, y entonces cuando todo el mundo conozca o haya escuchado el evangelio, entonces vendrá el fin. Bueno, esa profecía, hermanos, que cita el evangelista Mateo, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el evangelio del reino, lo que va a ser anunciado hasta lo último de la tierra. Esto lo pueden leer en Mateo 24:14, ¿verdad? Pero no es algo que tenga que pasar para que el arrebatamiento suceda. Ya no hay nada que falte por cumplirse, hermanos. Así que cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, a partir de ese momento el Espíritu Santo va a estar en el cielo, en la presencia de Dios, porque nosotros estaremos con Dios. Así es, hermanos. Bien. Entonces contestamos la pregunta, ¿cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Verdad? La iglesia ya no esté aquí, porque el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos, hermanos. Aquí está la morada. ¿Se fijan cómo en el tiempo de la gracia, hermanos, el Espíritu Santo no está yendo y viniendo? No, está con nosotros siempre. Siempre. Sí, Saúl fue torturado por un espíritu inmundo, porque el Espíritu Santo ya no estaba con él.
el creyente no puede ser poseído por un demonio. No, porque tiene al Espíritu Santo morando aquí. Amén. Y no puede cohabitar. No pueden estar el Espíritu Santo y un demonio. No. El Señor Jesucristo mencionó una parábola para hablar a veces de los esfuerzos humanos que el hombre hace para corregir, para reformarse, para cambiar su vida. Dice que había un espíritu malo que estaba en el hombre, y el hombre hace esfuerzos para ser mejor, para cambiar, y se va el espíritu. Y ahí anda el espíritu vagando por otras partes y no encontrando dónde, ¿verdad?, vivir, donde una morada. Dice, pues voy a juntar otros espíritus diabólicos, demoníacos. Y cuando llega a la vida, a la casa de ese hombre, la encuentra limpia, barrida. O sea, este hombre, por esfuerzos propios, por fuerza humana, por fuerza de voluntad, como dicen algunos, tiene una vida buena. Pero ese espíritu que no encontró dónde morar, agarra otros espíritus y viene a la casa del hombre, que la encuentra ya barrida, limpia, y la condición de aquel hombre vuelve a ser peor. ¿Por qué? Porque no hay nadie adentro morando en el corazón del hombre. Y a veces así nos sorprende de conocer a personas de una conducta intachable, de una moralidad muy alta, muy elevada, de verdad. Dice uno, ¿cómo es posible que esta persona la conocí, verdad? Una persona de lo mejor, y ahora vive como el peor. Bueno, ¿verdad? Porque no hay nadie viviendo en su interior, y su condición puede ser como lo que dijo el Señor Jesucristo, peor. Pero hermanos, si tenemos al Espíritu Santo, no podemos ser poseídos por el mal. No puede coexistir el Espíritu Santo y los demonios. O somos templo de Dios, o somos templo, como dijo Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Verdad? No es posible, no puede haber armonía entre el templo de Dios y los demonios. No pueden estar juntos. Hermanos, bien, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a estar estudiando en Apocalipsis. Nada más que estaba viendo el reloj y, ¿verdad? Nada más vamos a darle una introduccióncita, ¿verdad? Porque en Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad?, vemos que el Espíritu Santo ya no está aquí en la tierra, ahora está en el cielo. En el cielo. Vean, Apocalipsis capítulo 4. Es la segunda parte de Apocalipsis, hermanos. Son 3 divisiones en Apocalipsis. La primera, ¿verdad?, los 3 años y medio de la tribulación. Tiempo de paz, tiempo de seguridad. La segunda división de Apocalipsis, la segunda parte de la tribulación, que se llama la gran tribulación, 3 años y medio, que comienza en el capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a terminar en el capítulo 19. Bien, y la tercera parte, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas divisiones, ¿por qué las señalamos así? Porque son 2 veces en que el cielo se abre. Aquí en Apocalipsis 4 el cielo se abre y una voz que dice ¡sube! Y la segunda parte, o sea, la siguiente parte de Apocalipsis es cuando el cielo se abre y alguien baja, y el que baja es el Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que ahorita vamos a empezar esta segunda división de Apocalipsis, ¿sí? Cuando comenzamos Apocalipsis a estudiar en el capítulo 1, versículo 10, vemos cómo Juan es transportado hasta el día del Señor. Eso ya lo estudiamos. Dice Juan, estaba yo en el día del Señor. Ya estudiamos qué es el día del Señor, recordarán ustedes.
Ahora en el capítulo 4 de Juan, ahora Juan es movido, transportado, no en el tiempo, sino de lugar. Ahora Juan, ahora va a estar en el tercer cielo. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo está abierto. Y la primera voz que oí como de trompeta, esa misma voz que viene en el capítulo 1 que ya estudiamos, hermanos. Esa voz hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, fíjense, ¿cuánto tiempo tardó en viajar Juan desde la tierra hasta el cielo? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, así que aquí tenemos al apóstol Juan que está, ¿dónde? En el cielo. Se abrió la puerta en el cielo y una voz, esa voz, ¿verdad? Que ya estudiamos en el capítulo 1. Sube, esa voz es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo le dice a Juan, sube. Y en un instante ya está Juan en el cielo. Bien, hermanos, vamos a estudiar primeramente una aplicación devocional de este pasaje y después estudiaremos la aplicación doctrinal. La aplicación devocional, hermanos. Juan forma un cuadro del arrebatamiento de la iglesia al final de nuestra época. ¿Sí? Juan representa a la iglesia que va a ser arrebatada y llevada al cielo. Esta es la aplicación personal o devocional. Sube. ¿Qué nos va a decir el Señor a nosotros? Suban, vengan conmigo. Quiero que nos vayamos al cielo. Sí, esa voz como de trompeta, ¿verdad? Esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Suban, vengan. Juan es un tipo de la iglesia. Me gusta este pasaje también, hermanos. Vamos a echarle un vistazo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. ¿Ok? Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. A este Pedro tan curioso. Este discípulo a quien amaba Jesús, ¿quién será? Juan, ¿verdad? Juan, el discípulo amado. Y Pedro estaba celosillo de Juan, ¿verdad? Juan, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Hay veces que algunos cristianos se ponen celosos. Ay, ¿por qué este? ¿Y por qué este hermano? Sí, a veces nosotros nos ponemos celosos con otros cristianos, con otros hermanos. ¿Y qué de este? ¿Qué le dijo Jesús? Fíjense. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, tú, ¿verdad? No andes con que, ¿y qué este? ¿Y este hermano? ¿Y esta hermanita? ¿Tú qué? Tú sígueme. Hay veces que algunos cristianos se desaniman y otros andan, porque es que este hermano
hermano, es que y a veces le echamos la culpa de nuestro desánimo y de no continuar y de nuestra infidelidad a Dios por culpa de los hermanos. Ay, qué feliz sería si no viniera ese hermanito o esa hermanita. Ay, tan a gusto que estaba, pero ay, nada más ya llegó. Que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, pensaron que si yo quiero que quede Juan hasta que yo venga, Juan, un tipo de la iglesia. La iglesia va a estar aquí hasta que yo venga. Por eso digo que Juan es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Así es. Juan simboliza o representa a los creyentes que estarán vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Bien, vamos a ver otra aplicación devocional, ¿verdad? Nada más por el tiempo vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Pero hay otra aplicación devocional también en este pasaje y el próximo miércoles pues lo vamos a comentar. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra y vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos diga y desde luego llevarlo a la práctica. Vamos a concluir en esta noche cantando el coro que está basado en Juan 14:6, en donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a cantar este coro y enseguida vamos a orar para concluir en esta actividad. Y recuerden, hermanos, pedimos sus oraciones una vez más para Sergio, para Nelly y para Daniel, para que sea Dios el que les dé las fuerzas que ahorita necesitan ellos, ¿verdad? La familia principalmente. Vamos a seguir orando por ellos para que Dios les ayude. Vamos a cantar y terminamos orando, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día en el cual tú nos has dado todas las cosas. Gracias a ti hemos probado los alimentos. Gracias a ti tenemos un lugar donde resguardarnos del tiempo frío y de la lluvia. Gracias a ti, Señor, estamos con salud hasta este momento. Padre, pero también gracias porque nos has dado la bendición de estar en este lugar. El tiempo que invertimos en ti o para ti nunca va a ser en vano, Señor. Te damos muchas gracias. Y ahora, Padre, te pedimos que esta palabra que ha sido predicada la pongamos en obra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, necesitamos mucho de ti. Rogamos que nos lleves a casa, que podamos en esta noche conciliar el sueño y decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, si es tu voluntad, te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante, y sabemos que eso es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Señor, oramos por Sergio, por Nelly, por Daniel. Son tiempos difíciles por la partida de un ser querido. Señor, solamente ellos saben
y tú lo que pesa en sus corazones por la partida de Ángel Isaac, que sabemos, Padre, por tu palabra, que él está mucho mejor que cualquiera de nosotros. Ayúdalos a pasar este trago amargo. Sé tú su fuerza, sé tú su confianza. Ruego para que, Señor, el día de mañana que se van a realizar estas actividades difíciles, tú les ayudes, Padre. Tú les des el consuelo que ellos necesitan en estos momentos. Padre, te pido para que la iglesia siga adelante, confiando en ti. Y Señor, te damos gracias, porque tú nunca nos vas a fallar. Padre, todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos concluido en esta noche.